Muy buenos días, ¿cómo están? Muy felices de poder estar junto a ustedes, de disfrutar de la familia, de sus pastores que amamos profundamente. En lo personal, para los que no nos conocen, porque el público se renueva, somos Miru y Jonathan, tenemos 2 hijos, Amelie de 5 años y Agustín de 3 años. Ellos quedaron, así que yo mañana ya estoy volviendo porque estoy contando las horas ya para verlos, esa relación de madre, ¿no? Las que son madres me entienden. Pero estamos muy felices de poder disfrutar estos tiempos de comunión. Sabemos que Dios nos permite y nos abre en la semana y en el trajín de nuestros días estos momentos para poder disponer de algo que hoy en el mundo es súper, súper valioso y algo que gente con mucho dinero está pagando para que pueda tener, y es nuestra atención. Así que quiero pedirte en esta mañana que si vas a utilizar como yo tu celular para tomar notas, lo puedas poner en modo no molestar, para que realmente tu atención pueda estar hoy 100% disponible a lo que Dios quiere hablar. Dice en Hebreos un mensaje, una palabra que habló el Espíritu Santo. Te pido que por favor, dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Y muchas veces el endurecer nuestro corazón tiene que ver porque no estamos prestando atención, no estamos escuchando realmente. Y así que quiero pedirle que todos nos podamos sumar a esto y podamos disponer nuestra atención, no a un predicador, no porque venimos de Argentina, sino porque Dios dispuso este momento para hablarnos y quiere que crezcamos en conocerlo a Él. ¿Nos acompañan? Muchas gracias. Gracias. Bueno. Buenos días. Hey, los del primer servicio eran menos y el buenos días fue mejor, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Ahí está. Bueno, como dice Miru, me sumo a eso. Es una inmensa alegría volver a estar juntos. Estuvimos hace poquito en julio, pero hacía tiempo que no estábamos un domingo y amamos lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes en esta amada nación y en las naciones. Este año, bueno, ya hace varios años, pero este año más nos hemos encontrado con la familia Pimentel en varios lugares del mundo y comprobar, saber, oír lo que Dios está haciendo en las naciones es un inmenso honor. Esta mañana, o ya mediodía, casi tarde, quiero compartir con ustedes una palabra. Les decía a los hermanos del primer servicio que me enteré por los de Cloé. Ustedes saben que en 1 Corintios Pablo dice, me enteré por los de Cloé que entre ustedes hay disensiones, celos y contiendas, y los de Cloé eran los hermanos de una región. Hoy en el siglo XXI los de Cloé son las redes sociales. Si usted quiere saber de la vida de alguien, búsquelo en las redes sociales y por sus Facebook los conoceréis. De la abundancia del corazón habla tu Instagram, dice el dicho, o algo parecido. Pero vi y me contaron los pastores que comenzaron una nueva serie el domingo pasado llamada La vida del cristiano normal. Título interesante. Cuando lo leí dije, ¿dónde hay un cristiano normal? Preséntenmelo, porque hace 30 años que habito en la iglesia y no había encontrado uno hasta ahora. Y entonces descubrí esta semana meditando y leyendo que en sí tenemos que redefinir qué es normal según Dios, cuáles son nuestros parámetros, cuáles son nuestras medidas, y de eso quiero hablar. En la primera parte, en el primer servicio, hablamos de una de las barandas para juzgar normalidad desde la perspectiva bíblica, que es huir de la vanidad. Y en este segundo servicio quiero compartir la parte B, así que si usted siente que le falta algo a este mensaje, escuche el mensaje del primer servicio. Y si después de escuchar el mensaje del primer servicio siente que le falta algo, venga el próximo domingo, porque tal vez encuentre explicación a lo que se dijo en el primero y en el segundo. Y si después de eso
No entendió y ya diría que... ya, sí, venga, venga mañana, claro, mañana tenemos, es verdad, mañana tenemos servicio también y el martes también. Le he puesto este mensaje para los que tienen la sana costumbre de tomar notas y de los que no, que el Señor tenga misericordia. Le he puesto este mensaje, la vida del cristiano normal, no solo altura, coma, estatura. La vida del cristiano normal, no solo altura, coma, estatura. Hay una palabra que está muy presente en la mente del apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo, Saulo, ahí hay que hacer una aclaración, no es que se llamaba Saulo y cuando se convirtió le cambiaron el nombre a Pablo. Saulo y Pablo es el mismo nombre dicho en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, simplemente el mismo nombre. El apóstol Pablo fue uno de los hombres, discípulos o apóstoles, que si bien no estuvo en el ministerio terrenal de Jesús, si bien no estuvo en los 3 años y medio que Jesús caminó en la tierra en su ministerio público, fue uno de los hombres que tuvo acceso a un nivel de revelación de quién era Dios y de los planes de Dios como muy pocas personas han tenido en la historia. Esa es la razón que justificaría por qué un hombre que fue perseguidor de la iglesia, detractor de la iglesia, termina escribiendo 13, 14, si usted considera que Hebreos lo escribió Pablo, de las 27 cartas del Nuevo Testamento, quedan en manos de un hombre que había sido perseguidor de la iglesia. O sea, no era una persona con gran reputación para confiarle la edificación de la iglesia. Pero él tuvo un encuentro tan dramático con el Señor, su conversión fue tan completa, que Dios le confía a él la edificación de la iglesia junto con el resto de los apóstoles. Y el apóstol Pablo es una persona que dice, va a relatar de sí mismo en 2 de Corintios 12, por ejemplo, que conoce un hombre hablando de él, fuera del cuerpo o en el cuerpo, él no lo sabe, solo Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo. Y en el paraíso le fue mostrado cosas, y va a decir una palabra que es compleja. Él va a decir que le fue mostrado cosas inefables. La palabra inefable significa por lo menos 2 cosas. Número 1, que no puede ser averiguado naturalmente. Que usted no puede ir al ChatGPT y encontrar una definición que describa lo que Pablo vio. O sea, eso significa que humanamente no se puede, que artificialmente no se puede definir. Y número 2, inefable significa que no hay palabras humanas, no existe una palabra en griego, en hebreo, en castellano, en argentino, en panameño. No hay una palabra que pueda describir lo que él vio. O sea, la realidad de lo que él vio fue tan sublime, fue tan grande, que no existían palabras. Y él trata de poner en palabras, y eso es lo que le llamamos la predicación. La predicación no es leer una historia bíblica y relatarla. La predicación es tratar de poner en palabras humanamente entendibles algo que humanamente no se puede entender. Ahí tiene una definición de predicación para los del 4º año de SA, formación de predicadores 2. Cuando pongan en el examen, el pastor Lara dijo que la predicación es algo que humanamente no se puede decir, pero que se trata de encontrar palabras humanas para que se entienda lo que se quiere decir. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque Pablo vio cosas que la mente humana no puede entender, ¿sí? Pero eso que Pablo vio de lo celestial, de lo eterno, de lo grandioso, no lo desconectó de la realidad en la cual las iglesias que él cuidaba vivían. Mostrándonos que el evangelio no es una cosa o la otra. Nosotros somos expertos en poner versos donde Dios no lo ha puesto.
Nosotros, por ejemplo, ponemos un versus, lo eterno versus lo temporal. No existe tal cosa porque Dios es eterno y al mismo tiempo Dios usa el tiempo para darse a conocer. Nosotros ponemos por nuestra mente dualista, por nuestra mente de separación, que el espíritu, el alma y el cuerpo son tres cosas separadas. Pero la verdad es que es todo en un gran uno, el ser integral. Y cuando nosotros separamos lo que Dios nos separó, pareciera que una cosa es la vida eterna y otra cosa es mi vida aquí. Esto está muy presente en los que tenemos muchos años en el Señor y en los que no también, como la manera en la que concebíamos la vida eterna. Por ejemplo, si usted le preguntara a un cristiano temeroso del Señor, pentecostal de hueso colorado, ¿qué significa la vida eterna? Él rápidamente respondería, o nosotros, pues yo me considero, a mí me raspa y me encuentro un pentecostal de hueso colorado. Yo con el grano de mostaza arranco y no paro, no es. Yo respeto a que puedan hacer el grano de mostaza, si tuviera fe como era, y no seguir. Porque después de si tuviera fe, viene alabaré. Arranca el enganchado. Claro, hay que parar con solo. No. Y si usted le preguntara, ¿qué es la vida eterna? Normalmente dirían, bueno, es la vida que viene después de la muerte. Cristo vino a darnos una vida eterna para que cuando nosotros muramos de esta vida, tengamos vida eterna. ¿Alguna vez escuchó una definición parecida a esa? ¿Sí? Es la concepción de la mayoría de las personas, inclusive de los cristianos. Pero la verdad es que la vida eterna no está preparada para el día que yo me muera. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no que te vayan a conocer, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Pablo le pide a su hijo en la fe, Timoteo, echa mano de la vida eterna. La vida eterna es una realidad para nosotros aquí ahora, pero nuestra mente que separa las cosas las quiere poner en un lugar de oposición, en un lugar de versus, en un lugar de separación. ¿Por qué hago toda esta introducción extensa y pido sus disculpas del caso? Porque este hombre Pablo, que tiene una revelación tan sublime de la iglesia, tan sublime de Dios, tan sublime del propósito eterno, se encuentra cuidando de iglesias que no son tan sublimemente perfectas. Le toca pastorear una iglesia como la de Corinto, que los problemas más tranquilos eran los celos y las murmuraciones. Lo más grave era alguno que se andaba acostando con la mamá del papá, el otro que se acostaba con otro hombre. O sea, era una iglesia complicadita. Pongámoslo así. Era una iglesia conflictiva y Pablo, sin embargo, se atribuye sobre ellos el derecho de llamarse padre en la fe, entendiendo de que podían y debían llegar a vivir una vida cristiana normal. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis puede escribir a las iglesias las 7 cartas que escribe? Porque, hermanos, las 7 cartas a la iglesia de Apocalipsis que usted haría bien en repasar al igual que yo, son 7 denuncias tremendas a la iglesia. Nosotros utilizamos el pasaje de yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me atiende y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Eso lo usamos normalmente para predicarle a gente que no conoce al Señor. El Señor está a la puerta de tu vida y si tú le abres la puerta esta noche, Él entra a tu corazón y podrás cenar con Él. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Pero el Espíritu Santo no le está diciendo eso a un inconverso, se lo está diciendo a una iglesia que canta de Él, que predica de Él, que ora de Él, pero que Él no está. Y el apóstol Juan se tiene que encontrar de frente con toda esa realidad. Y uno dice, ¿cómo se puede amar la iglesia cuando se ve todas estas realidades que no son normales? ¿Puede poner cara de normal, por favor? Ahí está mejor.
La respuesta a la pregunta es, habiendo visto la medida. Quien ve la iglesia como Dios la ve, puede tratar la iglesia que los hombres ven. Ah, no, pero usted no sabe lo que es mi esposo, usted no sabe lo que es mi esposa, usted no sabe lo que son mis hijos, mi compañero de SEAP, usted no sabe lo que son la casa de luz que yo tengo, porque ojalá la mía fuese la casita del pastor José. Okay. Yo creo que no predico más, perdón José, no es personal. No, porque me dijeron, I love you. No, porque ahí la pasan bien, pero si usted viniera a la mía, supiera cómo es, cómo de verdad. ¿Cómo se puede lidiar con la iglesia que se ve? Habiendo visto la iglesia como Dios la ve. Y el apóstol Pablo, en un pasaje que se leyó la semana pasada y lo vamos a volver a leer, va a presentar el patrón y la medida que nosotros debemos de buscar alcanzar. Porque esa es la vida cristiana normal. Efesios capítulo 4, versículo número 13, por favor. Efesios capítulo 4, versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos? Acá está el primer desafío. El evangelio no es un asunto de velocidad. No es una carrera de Fórmula 1 con la Pinto, aleluya, gloria a Dios, otro argentino poblando el mundo. No es un asunto de velocidad de quién llega primero, sino que es un asunto de perseverancia y de mucha paciencia, porque tenemos que llegar todos. De nada sirve que yo madure y el que está al lado mío no, porque si queremos ser una vida de cristianos normales, debemos de llegar todos. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que trajo en esta mañana, por favor. La mejor. Bueno, hermano, si esa es la mejor, no me quiero imaginar la peor. Pero dígale, por favor, te quiero esperar y necesito que me esperes porque tenemos que llegar juntos. La pregunta del millón es, ¿a dónde tenemos que llegar? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y ahora vamos a ver qué significa eso, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sacaron el versículo 13? Ahí está, gracias. A un varón perfecto. ¿A dónde tenemos que llegar? No, pastor. Conmigo no cuente porque no existen varones perfectos, dicen las mujeres. A un varón perfecto. Y te va a decir qué es este varón perfecto. No te dice que es un varón que no se equivoca, porque perfección no es ausencia de errores. Desde la perspectiva de Dios, perfección no significa ausencia de errores. Desde la perspectiva de Dios, perfección significa completo, pleno, sin necesidad de nada, sin que falte nada. Completamente distinto a la idea del perfeccionismo. Un varón, yo entiendo cuando la iglesia no es un lugar de gente perfecta. No es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Es romántico, cursi, suena lindo, pero la iglesia sí es un lugar de gente perfecta. No, pastor, porque usted no congrega acá. No, congrego allá, por eso se lo digo. ¿Qué significa que la iglesia es un lugar de gente perfecta? La iglesia es un lugar de gente completa en Cristo, plena en el Señor, que no tiene necesidad de nada porque ha descubierto que Cristo lo es todo y en todos, y que está saciada en Él porque Él es el alimento que la llena, la sacia y la nutre para todo lo que necesita hacer. Entonces, desde ese entendimiento, la iglesia sí es un lugar de gente perfecta. Pero ahora nos va a decir el quid de la cuestión.
Porque todo esto, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto, tiene una medida. Y acá es donde empieza el problema. El problema empieza cuando tenemos diferentes medidas. ¿Dónde se pierde la normalidad de la vida cristiana? La normalidad de la vida cristiana se pierde cuando tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, usted sabe, o si no, se lo cuento, existe lo que se llama el SI o el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué significa esto? Esto significa que, excepto muy pocos países, la inmensa mayoría de países reconocidos en el mundo han incorporado el sistema métrico como su sistema de medida. Por ejemplo, usted va a Argentina y 1 metro son 100 centímetros. Viene a Panamá y 1 metro son... Algunos están pensando, ¿no? 29,9... No. 1 kilo es 1 kilo acá y en la China. Excepto en Estados Unidos, que siguen con la parte imperial y que Fahrenheit y que pulgada y que pie y demás. Pero 1 segundo es 1 segundo acá y 1 segundo allá. Es 1 segundo en todos lados. 1 litro es 1 litro en todo el mundo. El problema que enfrentamos como miembros de la Iglesia del Señor es que cada uno tiene su propia medida. Que cuando tenemos que hablar de vida cristiana normal, cada uno cree que la vida cristiana normal es lo que considera que es. Bueno, yo creo que la vida cristiana normal es venir los domingos, 1 servicio al mes, ofrendar, diezmar si me acuerdo, portarme bien. Otros dicen, no, ¿cómo? No. Una vida cristiana normal es venir ir al CEAP los lunes, estar en la casa de luz y comprometerte con el viaje a las naciones y estar en la PET en marzo. De paso meto el chivo. Y otro, no, una vida cristiana normal es todo eso. Y entonces, como tenemos diferentes medidas, nunca llegamos a nada. Porque cada uno cree o mide de acuerdo a diferentes medidas. ¿Qué es lo que nos plantea el apóstol Pablo aquí? Que todos lleguemos a la misma medida. ¿Cómo se mide? Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se mide, según Dios, la vida cristiana normal? Para eso tenemos que hablar de que todo lo que Dios edifica o ha edificado y está edificando y va a edificar, tiene un sistema de medidas. ¿Nunca les llamó la atención que, por ejemplo, Dios describa con tanta exactitud cómo debía ser el arca de Noé? Dios no le dijo a Noé, Noé, hacete un barquito. Porque si Dios le hubiese dicho a Noé, hacete un barquito es un barquito en la mente de cada persona. Usted me dice para mí, un barquito es así, es esto. Ahora, le va a decir al dueño de Meta, hacete un barquito y el tipo se construye un yate de $42 millones. Porque cada uno interpreta conforme a su propia medida. Y Dios, con el arca de Noé, no dejó nada a la interpretación de Noé. Le dijo, Noé, vas a hacer un arca. Y va a ser de 40 cantidades de codo por 40 cantidades de codo y va a tener una sola ventana arriba y va a ser recubierta con brea abajo. No le va a poner ni Dios hundirá este barco, ni se te ocurra. Por Titanic, le digo la alusión. Lo vas a hacer a esta medida. Tabernáculo de Moisés. No le dijo a Moisés, Moisés, hacete un lugarcito donde yo pueda habitar con ustedes. No, le dijo, vas a hacer la tienda. Y la tienda va a tener tanta longitud, por tanta longitud. Si usted hoy pone en el chat GPT cómo era el arca de Noé o cómo era el tabernáculo de Moisés, puede encontrar las réplicas exactas. Nadie tiene que imaginarse cómo era. Porque lo que te da la medida es la seguridad de que allá en el desierto o acá en Panamá podamos hacerlo de igual manera. Por ejemplo, en San Pablo, Brasil, está la réplica del templo de Salomón. La réplica exacta.
se gastaron como 8 billones de dólares en traer piedras y oro y todo de Israel para hacerlo, como era en Israel, en San Pablo, Brasil. No sé por qué, pero les dio ganas de hacerlo. Quien tiene 8 billones lo usa como quiere. Pero ¿por qué es la réplica exacta? Porque si usted va a Primera de Crónica o a Segunda de Reyes, usted va a encontrar las medidas del templo de Salomón. Y usted dice, pastor, ¿y eso? O sea, ¿vio que hay libros en la Biblia que usted dice, ¿para qué tanta información? O sea, ¿por qué Dios gasta capítulos enteros hablando de las genealogías? O de la familia de tal, 274.730. ¿No podía poner 280.000? Señor, ecología, ahorremos papel, no podemos andar gastando tantos capítulos en poner numeritos. Pongamos, eran 4 millones de personas, hoy tenemos que andar. Dime, ChatGPT, ¿cuánta gente salió de Egipto? Porque es más fácil que andar sumando toda la genealogía de los que salieron de Egipto. Porque para Dios las medidas son importantes. Porque Dios no es Dios de casis. Casi llego, pero usted sabe que justo el diablo se levantó enojado conmigo. Casi lo alcanzo. En Argentina tenemos una frase, no sé si acá se usa, creo que en Uruguay también, creo que es de Uruguay la frase. Siempre falta 5 para el peso. Casi llego. Siempre me falta algo. Dios no es Dios de casi. Dios es Dios de medidas justas. Medidas exactas. Espera. No aplauda porque me quita tiempo. No, mentira, aplauda todo lo que quiera. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios diseña tiene una medida. El matrimonio no es a mi manera. Porque si fuese a mi manera, mi matrimonio y el suyo tendría que ser diferente. Pero desde la perspectiva de Dios nosotros tenemos una medida. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces tengo una. No puedo amar a mi esposa menos de lo que Cristo amó a la iglesia. Después si a ella le gustan las flores amarillas y a su esposa le gusta la rosa rosa, está perfecto. Esos son gustos, pero no es medida. El estándar no son los gustos. El estándar es la medida. Esposas estén sujetos a sus esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza. No son gustos, es la. ¿Qué pasa cuando no se respeta la medida? Tenemos 99 centímetros, pero nunca 1 metro. Y muchos de nosotros, lo voy a sacar a ustedes de la cuenta, muchas veces me encanta sacarle el centímetro para que no dé a la medida. No, es que es imposible amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Por eso Cristo hay uno solo. Es imposible amar a la suegra. Porque como dice Dante, si la suegra fuese buena, Dios tuviera una. Tranquilas, hermanas, no, es simplemente yo amo a mi suegra, gracias a Dios está a 7.400 kilómetros de distancia. Sí. El otro día me llamó un amigo y le pregunto, ¿cómo está? Y me dice, bien, me acabo de enterar que falleció mi suegra. Y entonces le digo, uy, ¿y cómo está todo? No sé, me dice, yo estoy trabajando. Digo, ¿trabajando? ¿Pero murió tu suegra? Sí, primero el trabajo, después el placer. Dice. Cierro paréntesis. Siento que no saldré vivo esta tarde de aquí. Los veía muy serios, por eso el chiste, pero... ¿Qué necesitamos para vivir una vida cristiana normal? Aquí tenemos una cantidad enorme de personas. Cada uno de nosotros tiene diferentes medidas para medir su vida, según su educación, según la familia en la que nació, según su contexto inmediato, social, geográfico,
según las experiencias positivas o negativas que haya vivido en su vida. La pregunta es si eso califica para la vida de la iglesia. Y la verdad es que todas esas cosas tienen que ser absorbidas por este patrón. Llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hay cosas elementales sobre las cuales no podemos tener diferentes medidas. Si a usted le gusta Boca o le gusta River, si a usted le gusta el Inter de Miami o le gusta el Real Madrid, son cosas que son completamente fuera del ámbito de las medidas de Dios. Ahora, en las cosas que requerimos exactitud, no podemos jugar con las medidas. La iglesia no se construye en base a opiniones, en base a pensamientos, en base a tendencias, en base a experiencias. Yo siento, a mí me parece, yo creo, si yo fuese el pastor, si yo fuese la pastora, si yo dirigiera este lugar, las cosas serían diferentes, porque yo pienso que lo que le falta a este lugar. Y entonces comenzamos a creer que tenemos el derecho de edificar lo que ya tiene una medida. Todo lo que pertenece a la vida de Dios tiene medidas. Dios fue tan estricto cuando, por ejemplo, existe un libro que si a usted le gusta leer, se llama Panorama Social del Antiguo Testamento. Si usted trabaja todo lo que tiene que ver gobierno, economía, legislaciones, es un libro que lo escribió una autora inglesa que se llama Landa Cope, y ella describe versículo a versículo cómo, por ejemplo, el libro de Levíticos, ella le llama el libro de Levíticos el libro menos leído de la Biblia después de Apocalipsis. Cómo Dios reguló todas las políticas públicas de la nación llamada Israel. Cómo lo que nosotros hoy llamaríamos Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, todo lo que sirve a la constitución de una nación, cómo Dios lo reguló en el libro de Levíticos. Y ella hace un estudio de caso extraordinario mostrando que Dios es un Dios tan perfecto que no deja nada a la improvisación, que no deja nada fuera de medidas o fuera de estándares que sirvan para juzgar. Y ahora vamos a ir a ese punto, pero déjeme avanzar un poquito más. ¿Cuál es la importancia de las medidas? Que teniendo una medida podemos medir cuán cerca o cuán lejos estamos de ella. Sin medida, nadie puede medir si estamos cerca o lejos. Por ejemplo, hoy veníamos en el avión y puse en la pantallita la información del vuelo y decía distancia Panamá 800 kilómetros. Entonces uno calcula 800 kilómetros a la velocidad que vamos, 790 kilómetros por hora, más o menos en una hora, hora y 10 estamos llegando. Porque la medida te permite medir qué tan cerca o qué tan lejos estás de ella. Se puede decir que se conoce algo cuando se puede medir ese algo. Por otro lado, lo que no se puede medir con exactitud, no se puede gestionar con precisión. Por el otro lado, la exactitud es la prevención a las pérdidas futuras de recursos, costos, tiempos, conocimiento y confianza. La exactitud en las medidas es prevención de pérdidas de recursos, costos, tiempos, conocimiento y confianza. Ahora, muchas veces, como decíamos recién, nosotros tenemos diferentes medidas de acuerdo a nuestras propias prioridades e inclusive de acuerdo a nuestros propios intereses. Es por eso que dentro de una misma familia, dentro de una misma congregación, muchas veces se vuelve imposible medir porque tenemos diferentes medidas para juzgarnos. Ahora, cuando está en riesgo la vida, uno busca respuestas en la gente más exacta
y no en gente que dice, creo más o menos que lo que hay que hacer es... Cuando se trata de vida o muerte, las buenas intenciones pasan a un segundo plano. A ver, voy a ilustrar esto de esta manera. Si a usted le tienen que hacer una cirugía a corazón abierto, ¿usted se va a dejar operar con el residente que está haciendo prueba por primera vez en cuerpos vivos? ¿Uno a quién buscaría? Trataría de encontrar, y hay gente que dice, yo pago lo que no tengo porque a mí me toca el mejor cardiólogo de Panamá y si no, no me toca a nadie. Y si lo puedo traer de otro país, lo traigo de otro país. Porque en cosas que significan vida o muerte, uno no quiere gente con buenas intenciones. Quiere gente que conozca la medida. Por eso cuando hay una emergencia en un avión, se llama a un médico. Se busca a alguien que tenga conocimiento, no buena intención. ¿Quién sabe usar un bisturí? Aparece uno y dice, yo soy carnicero, sé matar vaca y cortar vacas. Venga usted para adelante. No, porque en lo que requiere vida o muerte, la buena voluntad no alcanza. Muchas veces nosotros queremos resolver problemas con buenas intenciones, pero sin conocer la medida. Y las buenas intenciones no bastan sin la medida. Aguánteme porque ya estoy llegando al punto. Estoy cerrando la introducción. A mí me dijeron que tenía que predicar cortito en el primero para en el segundo poder predicar un poquito más largo. Así que prediqué largo en el primero, pues predicar más largo en el segundo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué alcanzar la medida de Cristo es tan importante? ¿Por qué la vida cristiana normal se trata de alcanzar la medida y la plenitud como se nos predicó el domingo pasado? Porque la verdad es que la grandeza de Dios es expresada al mundo por su propio cuerpo. Y si el cuerpo no está bien concertado y unido por medio de mantenerse unido a la cabeza, como dice el versículo 16 del mismo capítulo, el cuerpo nunca podrá expresarlo en plenitud. Si queremos ver una expresión de Cristo más plena, más pura y más perfecta en nuestra generación, no puede ser con diferentes medidas. ¿Cuáles son las medidas que la iglesia tiene que alcanzar? En la Biblia encontramos dos. Le voy a resolver en un minuto muchos años de investigación. Número uno, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la primera medida. Llegar a la conformación del cuerpo de Cristo. Que todos, como dice el apóstol Pablo a los corintios y después a los filipenses, que todos sintamos una misma cosa. La iglesia del primer siglo tenía una característica. Todos eran de una misma mente y de un mismo corazón, aunque no todos eran iguales. Por lo tanto, está probado en la historia que se puede ser mucha gente diferente y pensar lo mismo y sentir lo mismo. Así que acá no se trata de que usted deje de ser quien es. Por algo Dios lo hizo así como es. Y la esposa dice, ¿por qué no lo hizo un poquito? Bueno, no, eso ya es otra historia, ya esos son gustos. Dios no busca matar esa expresión porque por algo Él te hizo así. Pero en términos de medidas, todos debemos de buscar alcanzar las mismas medidas. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y número dos, extender el evangelio de Cristo de manera global. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, eso significaría madurez y llenar o extender el evangelio de Cristo de manera global. O sea, en pocas palabras, agrandar el vaso y llenarlo todo de la plenitud de Dios. Ahora, algunas afirmaciones para entrar a nuestro tema y empezar a cerrar, que no es lo mismo que cerrar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
crecimiento solo es completo si llegamos todos. Desde la perspectiva de Dios, que lleguen algunos no es éxito. Que lleguemos todos es la medida. Por lo tanto, la madurez en el cuerpo de Cristo no se puede medir de manera individual. Ojo, ¿has visto, Señor? Qué maduro que estoy. Y Dios dice, más duro puede ser. Porque la verdadera madurez no se mide individualmente. La verdadera madurez se mide corporativamente. Por lo tanto, cuando Dios ve al Centro Familiar Vida Nueva, no lo mide como el más maduro, sino como el menos maduro. Se lo voy a mostrar por la Biblia. ¿Se acuerda usted el pecado de Acán? El pecado de Acán está relatado en el libro de Josué, en el capítulo 5 o en el 6, por ahí anda. Y dice que el pueblo de Israel estaba entonado, dícese alegre, feliz y contento porque habían tomado Jericó. Y cuando tomaron Jericó, fueron a la ciudad de Jai. Y cuando llegaron a Jai, se dieron, Josué, el general, el jefe de Estado, dice, a Jericó nos la comimos como a papa. Jai, que es mucho más chiquita, no hace falta desplegar todo nuestro ejército. Mandemos una parte de todo lo que fuimos a Jericó. Total, Dios nos dijo que nos los iba a entregar y que nos los comeríamos como a pan. Pero resulta ser que van a Jai con menor ejército, a una ciudad más chica, en un poblado más chico, y los de Jai le pegan, diríamos en Argentina, le pegan un baile, los sacan a pasear, los derrotan de tal manera que es una vergüenza. No sé, si quiere compararlo, compare el mejor equipo de... ¿Acá qué es mejor, más, el soccer o el fútbol o el béisbol? ¿Béisbol? ¿Cuál es el deporte más nacional? Porque ¿ves que tenemos diferentes medidas? El soccer, béisbol, ¿eh? El béisbol. Ponga el mejor equipo de béisbol de Panamá, ¿cuál es? Tenemos diferentes medidas. Bueno, compare el mejor para usted con el peorcito. No diga nombre, no diga nombre. Con el peorcito. Claro que después alguien se ofende porque dijimos que el peorcito era su equipo. El peorcito. Pone los suplentes. No pone a las estrellas porque total se los comen rápido. Bueno, los más chiquitos le dieron un baile. Le ganaron. Y entonces Josué va enojado a decirle a Dios, tu palabra dice que ande con él por el... ¿Cómo es que? Yo no temeré. Tu palabra dice que no nos iban a vencer. Y entonces Dios dice, entre ustedes hay uno que tomó lo que no tenía que tomar. Y entonces Josué se pone en modo detective. ¿Quién fue? Porque, la nación perdió la única batalla de toda la conquista de la tierra prometida, la perdieron contra el más insignificante de todos los enemigos. Hay que encontrar al responsable. Y se ponen a buscar y descubren que Acán había guardado el manto babilónico, lingote de oro y ciclo de plata. A ver, piense conmigo, pensemos normalmente. Justifica poner en jaque la credibilidad de Dios en lo que Dios había dicho por el pecado de un hombre contra la santidad del resto de toda la población? No tiene sentido. Dios podría haber tratado el temita de Acán a solas, podría haberlo matado sin que nadie se dé cuenta y hacerlo pasar como que le cayó una bala. Dios es experto en hacer esas cosas. La CIA no tomó nada, todo eso. Y sin embargo, Dios hace tremendo despliegue. No le podría haber dicho a Josué, tenés un soplón dentro. O sea, un ángel no podría haber aparecido a contar. No, porque para Dios la inmoralidad de uno es la inmoralidad de todos. No, yo no pequé. Nunca falta el santurrón. No, yo no pequé, yo no hice nada. Dios dice, los estoy castigando a todos.
Porque la inmadurez de uno es la inmadurez de todos. Ah, no, es que yo ya soy maduro en el Señor. Dios no nos mide por el más maduro, porque esto es hasta que todos lleguemos. Así que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el maduro en su madurez. Versión según San Jonathan. Porque la verdadera madurez solo es si es de todos. Por eso usted va a ver que la iglesia del primer siglo, la palabra que más se repite en el libro de los Hechos es la palabra todos. Y todos los que creían. Y todos fueron bautizados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaban otras lenguas. Y todos tenían todas las cosas en común. Y todos eran de una misma alma. Porque o nos pasa a todos o no nos pasa a ninguno. Mira el que está a su lado, por favor. Solamente para no cansarlo. O para que se enoje con usted y no conmigo. Y dígale por favor. Me conviene que madures. Ahora dígale, te conviene que yo madure. Porque madurez no es perfección sin errores, sino una madurez completa en todas las áreas de la vida. Ahora, para llegar a esa medida debemos conocerla. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el modelo? Esa palabra medida allí es la palabra metrón, que significa literalmente metro. Da la idea de algo que se puede medir, de algo que es tangible, de algo que es real. Se puede dar a la medida de lo que Dios espera. Se puede ser un matrimonio como Dios manda. Se puede ser una familia como Dios quiere. La medida de Dios es real. No es algo ilusorio, tan intangible, abstracto, inmaterial. No, la medida de Dios es real y es tangible porque se puede ver y se puede alcanzar. Muchos cristianos están frustrados en el mundo porque creen que la medida de Dios es inalcanzable. Y señores, Dios nunca nos pediría nada que no nos haya equipado de todo lo necesario para hacerlo. No sé si está el otro micrófono porque este se me sale y siento que estoy gritando por demás. Ahora, para avanzar a la medida, me fui riendo en el camino. Para avanzar a la medida, tenemos que renunciar a las falsas medidas. Gracias. Yo voy. Para avanzar, ahora sí, aleluya. Para avanzar a las medidas, tenemos que renunciar a las falsas medidas. Mire lo que dice Proverbios 20:10, por favor. Proverbios capítulo 20, verso 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Si queremos alcanzar la medida, de lo primero que tenemos que despojarnos es de toda falsa medida. Medidas que nos pone nuestro contexto, nuestra cultura, nuestros padres. No, a mí me enseñaron, no es que en mi casa, no es que en la otra iglesia donde yo crecí, no es que a mí me dijeron, no, pero en el instituto bíblico que hice en el 1942 me dijeron que, no, pero los 4 títulos que yo tengo me enseñaron. Si no son la medida que es según Cristo, son falsas medidas. No es que mi pastor antes decía, si no está en la Biblia, si no está en la medida, son medidas falsas. Y las medidas falsas Dios las toma, mire la palabra que usa, abominación. Pone la pesa falsa y la medida falsa en la misma categoría de los pecados inmorales. Y acá es donde comienza el mensaje. Pero yo le prometo que este mensaje va a ser el mensaje más corto que usted escuchó en su vida. Fue la introducción más larga que usted escuchó en su vida. Pero este va a ser el mensaje más corto que usted escuchó en su vida.
no fuimos llamados a crecer en altura. Fuimos llamados a crecer en estatura. Ah, pastor, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El pasaje de Efesios capítulo 4, verso 13, dice que debemos llegar a la medida de la estatura. No dice altura. ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos a poner exquisito, altura, estatura, sí es lo mismo. No, no es lo mismo. Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios puede crecer en altura. ¿Qué es crecer en altura? Crecer en posiciones. Empezaste como el portero de la iglesia, terminaste como el querubín vicedios serafín. No es que usted tiene que pagar el precio que yo pagué porque yo empecé como portero y terminé como apóstol. No, eso solo existe en el mundo evangélico. Eso es altura. Mucha gente crece en posiciones, crece en éxitos personales. No, es que usted no sabe lo que yo hice para Dios, no sabe lo que Dios hizo conmigo, no sabe cómo Dios me respaldó. Crece en bienes, no sabe lo que tengo. Hoy tengo más que hace 30 años atrás. Oh, usted no me puede decir nada hasta que usted no tenga lo que yo tengo. Podemos crecer en altura. Y todo eso está perfecto. Pero crecimiento no es igual a madurez. Eso explicaría por qué tenemos jóvenes de 30 y largo, no voy a decir edad, que han crecido, pero que no quieren saber nada ni con casarse, ni con formar familia, ni con asumir responsabilidad y siguen viviendo con papi y mami. Porque crecer no es lo mismo que tener madurez. Alguien puede tener 35 años y todavía seguir tomando la mamadera. ¿Mamadera? ¿Biberón? Y le pueden seguir cambiando los pañales. Porque el crecimiento no hacemos nada para tenerlo. Está comprobado que hasta cierta edad, todos los días, usted y yo crecemos un poquito más. No me acuerdo si es 23, 24 años. Está comprobado que podemos seguir creciendo. A algunos se les acortó un poquitito antes, pero no importa, es otra historia. El periodo de gracia fue menor, pero... Y el apóstol Pablo nos va a decir que el crecimiento lo da Dios. ¿Se acuerda? 1 Corintios 3. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento es una obra de la gracia de Dios. Usted y yo no intervenimos. Pero la madurez, la madurez es una decisión personal. Por eso explicaría por qué tenemos mucha gente crecida en la congregación, acá no, en la de allá lejos, crecida, pero que no ha alcanzado estatura. Porque altura no es sinónimo de estatura. ¿Cómo medimos crecimiento? ¿Por lo que hago? ¿Por los logros que tengo? ¿Por la carrera que estudié? ¿Por el dinero que tengo en el banco? ¿Por la posición que tengo en la iglesia? ¿Por los resultados que puedo mostrar? De ninguna manera. A Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí nunca. Altura no es lo mismo que estatura. Lucas 2:52, y con esto oramos. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. ¿Cuál es nuestro modelo de madurez? Cristo. Jesús crecía, pero lo hacía específicamente. No solo crecía en altura. Hermano, es maravilloso que te vaya bien en la empresa. Es maravilloso que te vaya bien en el trabajo. Es maravilloso que te vaya bien en el liderazgo en la congregación. Es maravilloso que hace 20 años atrás haya sido un recién convertido y hoy esté próximo a ser reconocido pastor. Es maravilloso. Hay que garantizar que no solo crezcamos en altura. ¿Cuál es la diferencia, pastor?
que crecer en altura es crecer de manera vertical. Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, no necesito más nadie. Yo con Dios buena onda, voy a la iglesia, algunos dicen prende una vela. Yo, estamos ready, estamos pretty. A mí me van culturizando, yo repito lo que me... Si yo algún día digo algo que le cae mal, fueron ellos. Desato toda responsabilidad sobre ellos. Crecer en altura es bueno, es necesario, pero es incompleto. Porque no fuimos llamados a crecer solo en altura. Fuimos llamados a crecer en estatura. ¿Qué significa crecer en estatura? Crecer en estatura es crecer en carácter. Crecer en altura es crecer en los dones. Y crecer en estatura es crecer en el carácter. Cuando yo tenía 12 años, en un aniversario de nuestra congregación, el predicador invitado me mandó a llamar. Y así de la nada, como quien no quiere la cosa, dice, Jonathan, hoy te digo, estás listo para el ministerio. Hoy te reconocemos como profeta de Dios a las naciones. Hoy comienza tu ministerio. Me tiró aceite hasta por si las dudas. Creo que si me tiraban una milanesa salía frita. Chorreaba aceite, literalmente. Y cuando terminó la reunión, toda la gente, oh, profeta, qué bueno, nosotros sabíamos que era de Dios y que Dios te va a usar. Y barra, mashaya. El único que no apareció fue mi papá. Entonces termina el show y viene uno de los hermanos y me dice, tu papá te llama a la oficina. Si usted tiene más de 5 años en la iglesia, ¿sabe lo que significa que tu pastor te llame a una reunión pastoral? Y entonces entro a la oficina y mi papá me dice, sentate, hijo. Y entonces me dice, vos sabés que papá respeta mucho al pastor, ¿no? Sí, papi. Vos sabés que también papá respeta mucho al Señor. Sí, papá. Bueno, quiero decirte que no estoy de acuerdo ni reconozco lo que este hombre hizo. Porque vos estás listo en los dones, pero no estás listo en el carácter. Si yo te dejo salir como estás ahora, la gente va a aplaudir tus dones. Pero cuando tu carácter no pueda sostener tus dones, la misma gente que hoy te aplaude es la misma gente que mañana te apedrea. ¿Cómo sé que tengo verdaderos padres espirituales, verdaderos pastores? ¿Porque aplauden mis dones? No, porque están enfocados en mi carácter. Están enfocados en que Cristo sea formado en mí. Hay mucha gente que con los dones que tiene debería estar haciendo un montón de cosas dentro de la iglesia. Nunca falta el que dice, yo en mi otra iglesia era casi pastor. Usted no sabe todo lo que yo hacía en la iglesia. Está perfecto, buena onda. Quédese sentado. No, pero con todo lo que yo tengo de Dios, con todos los seminarios que yo tengo encima, sí, porque si todavía no podés refrenar tu lengua, lo estoy diciendo elegantemente, si todavía no podés cuidar tus ojos, no estás listo para soportar el peso que representa el ministerio. La altura te hace crecer en los dones, pero solo la estatura le da peso para sostener la responsabilidad a la que Dios nos introduce. Jesús no solo crecía en altura, Jesús crecía en capacidad de soportar peso. Hay mucha gente que frente a la primera responsabilidad abandona. ¿Sabe por qué? Porque no estaba listo. Porque tenía dones, porque tenía talentos, pero faltaba carácter. La estatura es carácter.
Número 2, la estatura es fruto del Espíritu. Fruto. No semilla, fruto. ¿Qué significa fruto? Porque la Biblia cuando tiene que decir que es semilla dice que si tuviera fe, como una semilla de mostaza. Cuando es semilla te lo dice, pero cuando dice fruto, te está hablando de algo que fue procesado, que esperó tiempo, que soportó el proceso, que no se enojó y se fue en la primera corrección. No, yo me voy de esta iglesia porque acá falta amor. No es que acá son muy duros con el pecado. No es que acá bajan línea con lo que se puede hacer y con lo que no se puede hacer. Es que si el fruto no se procesa, no es fruto. El fruto es una semilla que decidió morir para dar fruto. Por eso dice que el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, no la semilla, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo. Y mi profesor del seminario me reprendería que no me acuerdo el orden de los 9. No se lo digan a mi papá mañana. Número 3. Y con esto cierro, de verdad. Estatura es capacidad de poder relacionarse con otros. Porque dice que Jesús crecía en gracia, en estatura, en sabiduría y en favor para con Dios y para con los hombres. Aquí, gracias a Dios, no hay. Pero yo le cuento lo que vimos allá en India para que usted ore por los hermanos de India. Gente que dice, pastor, yo solo trabajo bien, pero no me ponga a trabajar con nadie. Yo le resuelvo lo que necesita, pero con fulanito y menganito ni me cuente. No existe sana relación con Dios sin relación con el cuerpo. No existe un tal cosa como yo me llevo bien con Dios, pero la gente no la puedo ni ver. Porque Dios y gente no se pueden separar. Porque si Dios hubiese querido separar a Dios de la gente, hubiese enviado a su Hijo al unigénito al mundo y hubiese matado a todo el resto. Dios es tan Dios que no nos necesitaba para ser Dios. O sea, Dios no se levantó a la mañana y dijo, yo necesito a Jonathan, porque si Jonathan no me dice que yo soy santo, se me olvida que soy santo. Dios no tiene complejo de inferioridad que necesitamos que le cantemos que Él es todopoderoso para acordarse que Él es todopoderoso. Ay, sí, si vos lo decís, debo ser todopoderoso. Dios no nos necesitaba. Dios, no, es que si yo no ofrendo la iglesia se cae. Dios no te necesita. Decidió necesitarte, que es otra historia. Y ese es el acto de la gracia de Dios. Que Dios no nos necesitaba, pero quiso necesitarnos. Dios no nos necesitaba para ser Dios. Es más, a Dios nosotros le complicamos la ecuación. Porque usted y yo el domingo decimos, Señor, te voy a servir cuando tú quieras, donde tú quieras, a la hora que tú quieras. El lunes, Señor, no me moleste, tú sabes que tengo mi vida, mi finanza, mi casa, mi familia. Entonces Dios dice, ¿cuento con vos o no cuento con vos? Decidite. O sea, no aplauda porque ahora van a pensar que estoy terminando si aplaude. No, espera. Dios no nos necesitaba. O sea, quiero mostrarte el valor que tienen las relaciones en que Dios no nos necesitaba para hacer su propósito. Pero Él nos amó de tal manera que decidió necesitarnos. Por eso el mensaje de la Biblia entera es Dios buscando su familia. Es Dios buscando una esposa para su hijo. Es Dios buscando más hijos para su familia. Dios podría haber resuelto esta historia en el huerto de Edén cuando eran 2. Los mataba a los 2 y se terminaba el problema. Porque uno dice, ¿por qué? Y encima después tuvo segunda chance en Génesis capítulo 6. Y como si no fuese poco, se prometió a sí mismo que nunca más los iba a destruir. Si yo hubiese sido Dios, ¿sabes lo que? ¿Sabes?
Por lo menos nunca hubiese prometido que no lo volvería a matar. Por si la duda, me reservo el derecho. ¿Quiénes somos usted y yo para vivir sin nuestro hermano? Por eso usted va a ver que en el Nuevo Testamento 69 veces aparece la expresión unos a otros, mostrándonos que nos necesitamos. Ámense los unos a los otros, ténganse paciencia los unos a los otros, estimúlense al amor los unos a los otros, no dejen de congregarse los unos a los otros. Y se busca todo el tiempo que alguien que crece en estatura espiritual sepa lidiar con las relaciones interpersonales. Y ahí, ¿cómo nos duele? Porque yo con Dios tengo buena relación, pero con el hermano que me ofendió, y ahí entra la justicia propia. Y cuando entra la justicia, no, que usted no sabe lo que me hizo. Que usted sabe que pasó por al lado mío y no me saludó. Le mandé un WhatsApp y me dejó en visto. Me dejó de seguir en Instagram. Me sacó de mejores amigos. Me removió de TikTok para siempre. Pero después, no, yo tengo los dones del Espíritu, tengo el poder. Sí, pero si no hay estatura para aguantarlo, no te sirve estar bien con Dios y peleado con tu hermano. Por eso Jesús dice, antes de traer tu ofrenda al alfolí, garantízate no tener nada con tu hermano. Esa es la razón por la que hoy prefieren mucho la transferencia, porque no tienen que traerla al alfolí. Está buenas. La mando por la Biblia dice alfolí, no dice nada de transferencia. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Usted sabe la cantidad de veces que yo ofrendé y Dios no me aceptó la ofrenda? No. Dios te tiene... No. Dios no acepta ofrenda de gente peleada. Dice la Biblia que la primera vez que Dios no aceptó una ofrenda, a Caín le decayó el semblante. ¿Sabe qué significa? Se usa la expresión acá, cara larga. ¿Sí? Cuando alguien anda con cara de pocos amigos, cara larga. Bueno, cuando usted ve a una persona, un cristiano cara larga, sepa que Dios no le aceptó la ofrenda. La manera más práctica de medir nuestra espiritualidad está sentada al lado tuyo o está sentado al lado tuyo. Como tratas a tu hermano refleja tu nivel de estatura espiritual. Por eso en la iglesia no debiera haber gente enojada, ni peleada, ni resentida. Y yo te animo en el nombre del Señor que si estás peleado con alguien esta semana te reconcilies inmediatamente, porque estás trabando el avance que Dios tiene para esta casa por las divisiones internas que estamos enfrentando. División no es cuando alguien se va de la iglesia. División es cuando dos personas tienen diferentes visiones. División significa dos visiones. Muchos matrimonios están divididos aunque duermen en la misma cama, porque no están viendo lo mismo, por falta de estatura espiritual. Póngase de pie, por favor, para que piense que estamos terminando. Si yo madrugué por ustedes hoy a las 3 de la mañana, ustedes pueden hacer aguantar un ratito más. Ese aplauso me acaba de dar 10, 15 minutos más seguro. Vamos, qué maestro. No, espera. ¿Por qué necesitamos crecer en estatura? Porque hay cosas que Dios no nos las puede confiar a menos que sepa que no se vayan a perder. Escuche, por favor, porque esto es serio. Dios ama a todos, pero no confía en todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 8 que no existe nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así que esto no es un asunto de amor porque Dios nos ama, nos amó, nos ama y nos amará siempre. Pero que Dios confíe. La mayoría de creyentes confían en Dios. No todos. Usted se sorprendería de la cantidad de gente que no confía en Dios. Por eso Dios tiene que decir, pruébenme en esto. Confíen en mí que haré esto.
Porque la mayoría de creyentes no confía en Dios. Si confiar en Dios nos cuesta, imagínense lo que le costará a Dios confiar en nosotros. Todo el evangelio, todo esto que hablamos durante esta última hora, pues tampoco fue tan largo, fue 1 hora. Podría haber sido más. Todo lo que hablamos en esta última hora es la base de todo el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio entonces? Se lo voy a resumir en una sola palabra: confianza. ¿Cuántas cosas Dios quiere confiarnos? Centro Familiar Vida Nueva, y no la puede confiar porque tenemos altura, pero no tenemos estatura. ¿Cuánta gente Dios te puede confiar y saber que no las perderás porque tienes estatura para cuidarla? Pasen rápido, muchachos, así los dejan de mirar porque están todos, ahí subió, no subió, bajó, no bajó. Pasen, que el fuego consumidor viene en un rato, cuando pase la pastora Tere, no ahora. ¿Cuánto Dios puede confiar sin saber que te va a perder? Pongamos un hipotético caso. Dios me confía a 10 personas. Les predico, reciben al Señor, comienzan a ser parte de mi casa de luz, se interiorizan y forman parte de la casa. Y yo mañana, por H o por B, me enojé con el pastor José por falta de estatura espiritual. ¿Y saben qué digo? Me voy. Y esas 10 personas, 3 quedan, 4 se van al mundo, 3 caen en cualquier garage llamado iglesia que existe en nuestros días. Y Dios dice: te confié personas que para Dios es el bien más preciado, pero tu falta de estatura. Hermanos, después de 30 años en la iglesia he comprobado por mi propia vida y por la vida de gente que me ha tocado pastorear que todo en el evangelio se puede imitar. Usted puede aprender a orar. Usted escucha cómo ora alguien que ora y aprende a repetir, y usted está orando como un profesional. Cuando yo iba al seminario bíblico nos decían que repitamos aleluya, 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 y cuando la lengua se nos trabara era porque estábamos hablando en lenguas. Se puede aprender. Usted puede cantar en un pub o en un bar o cambiarle la música y la melodía y la letra y cantar en la iglesia. Las cosas se pueden aprender y se pueden imitar. Predicar ni le cuento. Así como dar una charla motivacional, se puede predicar. Y todo eso es crecer en altura. Pero la verdadera madurez no está en la altura, sino en la estatura. En que cuando vienen tiempos difíciles, no digo: oh, pastor, me voy a dejar de diezmar por un par de meses hasta que la empresa mejore, y cuando la empresa mejore vuelvo a diezmar. No existe tal cosa como me tomo un tiempo. En Dios los años sabáticos no existen. En Dios las jubilaciones no existen. Nuestro llamado exige entrega total, 24/7. Viene mucho para esta casa. Y no digo esto para motivarte, digo esto para prepararte. Viene mucho. Vienen más servicios, vienen más gente, vienen nuevos lugares, vienen nueva geografía, vienen nuevas naciones, vienen nuevas congregaciones, vienen más cosas. La pregunta es si todo lo que Dios nos va a entregar no se nos va a echar a perder por nuestra falta de estatura. Necesitamos crecer en carácter. Necesitamos crecer en madurez. Necesitamos crecer en nuestras relaciones. Hermanos, es preferible perder la razón en una discusión que perder a un hermano. Prefiero pedir perdón y decir: ¿sabes qué? Si te ofendí, desde lo más profundo de mi corazón te pido perdón, que entrar en una raíz de amargura por quien tiene la razón. Perdóneme si soy muy franco.
Pero es una idiotez perder a un hermano por ganar una discusión. No. Si te pegan en la mejilla, ofrécele también la otra, pero no pierdas un hermano. Si te piden la capa, dale también la espada, pero no pierdas un hermano. Perdé $30, $40. Invita a alguien con el que te hayas peleado a tomar un café. Reconciliate. Pagá una cuenta de un almuerzo si la conversación es más larga que un café. Pero dale evidencias a Dios de que estás comprometido con llegar a la medida. Porque esto no se trata de que unos pocos lleguemos. Esto no se trata de que algunos iluminados lleguen. Esto se trata de que todos lleguemos. Y ¿sabe? La buena noticia del Evangelio es que así como Dios nos dice que todos debemos de llegar, también nos da todo lo necesario para que todos lleguemos. Él no nos dejará a la mitad del camino. Él nos ha dado el maravilloso Espíritu Santo que puede equiparnos con todo lo necesario para vivir una vida como Dios manda. Viene una nueva estación para esta casa. Los próximos meses y los próximos años será una estación de un avance como nunca antes habían visto. Se liberarán nuevos territorios, se liberarán nuevas puertas, se liberarán nuevos lugares. No se enamoren de este espacio físico. Dios les dará uno más grande, uno más amplio, uno más funcional. Y no significa que no deban tomar este y uno más. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que Dios ha preparado es grande. Pero para administrarlo necesitamos crecer en estatura. No puede ser la estatura de unos pocos sosteniendo a unos muchos. Debemos ser todos de una misma mente, todos de un mismo corazón, todos de un mismo sentir, todos teniendo todo en común, todos llenos del Espíritu Santo, todos bautizados. Porque si nos pasa a uno, nos pasa a todos. Si nos pasa a uno, nos pasa a todos. Pero tienes que saber algo. De todas maneras Dios lo hará. Lo único que resta saber es si lo hará con nosotros. Lo que Dios ha dicho que hará para esta casa, lo hará. Solo resta saber si será con nosotros. Puedes levantar tus manos conmigo y decir: cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Estoy dispuesto no solo a crecer en altura. Estoy dispuesto no solo a crecer en favor. Estoy dispuesto no solo a crecer en posiciones o en posesiones. Estoy dispuesto a crecer en estatura. Revélanos, Señor. Abre nuestros ojos para ver la medida a la cual nos has llamado. Para que no hagamos las cosas con improvisación, ni a nuestro parecer, ni a nuestra manera, ni a nuestros gustos, ni a lo que a nosotros nos parece. Mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. Muéstranos. Muéstranos las medidas. Sí, adora al Señor, porque se está liberando sobre este ambiente ideas creativas, ideas de creatividad. Creatividad en el arte, creatividad en estructuras, creatividad en diseños, creatividad en esculturas, en diseño de arquitectura, en diseño de ingeniería. Dios renovando tu mente para ver lo que Él está viendo, pero con todo nuevo diseño de Dios viene todos los recursos necesarios. Le digo al espíritu de esta casa: recursos nunca será un problema. Dios liberará tiempos, personas, recursos financieros y lugares
porque Dios se provee para lo que da la medida. Adora, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Adora al Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.